Hola, mi nombre es Mariana Vallarta Jarquín, soy técnica radióloga y actualmente trabajo en FUCAM. Hoy les voy a hablar de los artefactos en mastografía. Como objetivos tenemos conocer los tipos de artefactos que existen en la mastografía, identificar qué causan estos artefactos y saber cómo corregirlos. Con la mastografía digital se ha logrado un gran avance en el diagnóstico de la patología mamaria. Sin embargo, con esta nueva modalidad surgen varios artefactos con los que ni médicos ni técnicos radiólogos están familiarizados. Es por eso importante el reconocimiento de estos artefactos para optimizar la calidad de la imagen. Un artefacto puede definirse como algo que es visible en la imagen, pero que no corresponde al tejido mamario. Incluso, alguno de estos puede imitar patologías en una mamografía e interferir con el diagnóstico final. Tenemos dos sistemas de mastografía digital. Uno es el método indirecto, que utiliza dos pasos para la digitalización. La radiación es recibida por una placa de fósforo y transformada en carga eléctrica. Por otro lado, el método directo mide directamente los fotones de radiación que pasan por la mama, permitiendo la obtención de imágenes con una mejor calidad. Estos utilizan placas de selenio. Los artefactos se van a dividir en artefactos relacionados con el paciente, artefactos relacionados con la unidad de mamografía o hardware. Este a su vez se va a dividir en la mastografía directa y la indirecta. Artefactos relacionados con el software y artefactos de visualización. Vamos a comenzar con los artefactos de paciente. En esta imagen podemos ver este pliegue que pareciera que nos está ocultando algún tipo de lesión. Al repetir la imagen, decidimos ese pliegue y podemos ver que solamente era tejido. Esto es bien importante, no dejar imágenes con pliegues, ya que nos puede estar ocultando alguna información importante. Entonces, siempre repetir la imagen. Los artefactos de cabello. En esta imagen lo podemos ver, es una medio lateral oblicua y se alcanzan a ver estas pequeñas líneas. Y bueno, por este lado se visualizan mucho más. Entonces, así como el artefacto de pliegue, este nos podría estar ocultando algún tipo de información. Hemos notado que el cabello es más notorio cuando está mojado, cuando tiene gel, aumenta su densidad, entonces se proyecta más definido en la imagen. Es bien importante tener siempre visualizado el campo de luz del colimador para ver que no esté obstruyendo su cabello o algún otro tipo de objeto. Y bueno, hay que repetir la toma. El artefacto de barbilla se da más común en una medio lateral oblicua en la zona de la axila. Este es importante ya que si se proyecta mucho nos podría llegar a ocultar algún ganglio sospechoso. Entonces sí hay que repetir las imágenes, así como nunca perder la vista a la paciente cuando estemos dando rayo o la exposición, porque tienden mucho a bajar la cara. Y bueno, aquí tenemos tres artefactos. Bueno, son los lentes de la paciente, el arete y la malla de compresión. Igual, les repito, hay que siempre mantener la vista en la luz del colimador y estar bien seguros que no se esté proyectando nada.
Al igual, no podemos dejar imágenes así. Por ejemplo, la primera imagen pues no es valorable. Entonces, por ejemplo, aquí del arete podría estar justo ahí ocultando algún tipo de lesión. Entonces sí es bien importante corregir todos estos artefactos y repetir las imágenes. O desde un inicio, quitarle los lentes a la paciente, los aretes y bueno, en este caso, bajar la manga. El artefacto de movimiento es el más común, sin embargo, es el más difícil de ver. Se debe a las exposiciones largas o a la falta de compresión. Aquí tengo un ejemplo en el cual es un cono de magnificación y podemos ver las microcalcificaciones borrosas, mal definidas. Y bueno, por este lado se corrigió la posición y dimos técnicas manuales para mejorar el tiempo, que no fuera tan largo y así evitar este artefacto de movimiento. Esto es bien importante, por ejemplo, ya que las doctoras están buscando las formas de la microcalcificación. Entonces, por ejemplo, aquí si no se ve y podría afectar directamente al diagnóstico de la paciente. Y bueno, las correcciones, no sé, ya sea que la paciente separe un poco los pies para tener mejor estabilidad, que suspenda la respiración, aumentar la compresión y, como les digo, evitar las exposiciones largas de técnicas manuales. El artefacto antitranspirante, siempre cuando llegue la paciente hay que cerciorarnos de que no se haya puesto ni talcos, cremas, desodorantes, ya que este en particular se puede proyectar como microcalcificaciones. Entonces sí tendríamos que estar bien atentos en este tipo de imágenes para no confundirnos. Y bueno, en esta otra se mandó a la paciente a que limpiara la zona y desaparecieron. Entonces sí es muy, muy importante cerciorarnos desde un inicio con la paciente. El artefacto de mama delgada, como tal, este artefacto no interfiere en el diagnóstico y se da en pacientes que su mama es muy delgada, que al momento de la compresión sea menor de 2 centímetros el espesor. No nos afecta, ya que lo que puede llegar a ocurrir, como en este caso, es que se alcance a ver parte de la paleta de compresión. Pero como no está superpuesto a la imagen de la mastografía, pues no nos afecta. Y bueno, vamos a pasar a los artefactos relacionados con el equipo o hardware. Recordemos que nosotros no podemos meter mano, por así decirlo, a los equipos. Entonces, la mayoría de estos siempre van a ser corregidos por los ingenieros de cada uno de los equipos. Vamos a empezar con el campo no homogéneo en la calidad de la imagen. En esta imagen podemos ver estos cambios de tonalidad de gris. Aquí se ve más oscuro que aquí abajo en el resto de la mama. Se da ya que no dejamos que el detector alcance la temperatura adecuada. Es bien importante recordar que al momento de encender el equipo, dejarlo que se caliente de 30 a 40 minutos, hacer nuestra calibración y posteriormente empezar a trabajar para evitar este tipo de artefacto. El artefacto fantasma se da cuando el detector guarda la imagen de alguna mastografía anterior y se superpone a una de reciente adquisición. Esto lo podemos eliminar recalibrando el equipo, tomando las imágenes de control para cerciorarnos que ya no aparezca la silueta de la imagen anterior. Eso también se daba o se da cuando tomamos imágenes con los chasis. No nos damos cuenta que agarramos de nuevo el chasis ya expuesto, lo colocamos, tomamos la imagen y se superpone estas dos imágenes. Entonces sí es bien importante este artefacto
ya que no es de la calidad adecuada. El artefacto de temperatura, cuando hay mucha variación de temperatura, de clima en la sala de mastografía, nos llega a afectar muy seriamente en el detector. Como podemos ver, estas imágenes es cristalización del selenio. Entonces, si llegara a aparecer, sí hay que cambiar el detector. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en las temperaturas que tenemos dentro de nuestra sala de mastografía. El artefacto de línea horizontal en una mastografía indirecta se debe a la lectura errónea de los datos. Cuando nuestro digitalizador está sucio, puede ser una causa que tenga polvo, entonces eso no nos permite que la lectura sea correcta. Por otro lado, el artefacto de línea horizontal en una mastografía directa se debe a una línea defectuosa de píxeles. Esto se puede llegar a eliminar con imágenes de control, con los plexiglass. Y bueno, si llegara a persistir, directamente con los ingenieros. En la mastografía indirecta es igual. Tenemos que hablar con los ingenieros para que lo vengan a corregir, ya que nosotros no podemos eliminar este artefacto. El artefacto de desalineación del colimador, podemos verlo en la periferia de la imagen. Estas líneas que se ven en estas craniocaudales. Si el colimador se llegara a mover más, sí se interferiría con la imagen. Entonces sí es bien importante que cuando lo detectemos, hablemos con los ingenieros para que lo vengan a acomodar, para que el campo no se cierre y no podamos tomar imágenes de buena calidad. El artefacto de subexposición o de sal y pimienta se debe a exposiciones insuficientes, alguna posición incorrecta del CAE o abortos prematuros de la exposición. Aquí lo podemos ver. Se ve como lo dice sal y pimienta, se ven esto granulosa la imagen, no nos deja diferenciar el ruido bien la anatomía de la mama. Aquí lo podemos ver un poquito mejor y esto igual se debe a que no hay suficiente exposición, entonces se pierde toda esta información. Para corregirlo podemos dar técnicas manuales para aumentar la exposición y así mejorar la calidad de la imagen. También se da al aborto de la exposición cuando soltamos el botón antes de tiempo e igual, ya que no alcanza a dar la cantidad de fotones que alcanzan al detector para crear la imagen. Es por eso que nos hace este tipo de artefactos. El artefacto de líneas de rejilla lo podemos ver proyectado sobre la mastografía en un ángulo de 45 grados. Esto se debe a que el tiempo de exposición es muchísimo más bajo que el tiempo en que se mueve la rejilla. Entonces nos alcanza a salir en la imagen. Esto se llega a corregir al repetir la toma, pero si no es que sí hay un problema directo con la rejilla y bueno, hay que hablar a mantenimiento. El artefacto de pérdida de rejilla es cuando la rejilla no se inserta completamente y se nos proyecta en la imagen y aparecen estas líneas negras y blancas. Al igual que la anterior,
repitiendo la toma es más que suficiente, y si no, bueno, hablar directamente con los ingenieros. Los artefactos de vibración se pueden ver con estas líneas alternadas entre blancas y negras, y esto se debe a que hay una vibración exagerada de los ventiladores de enfriamiento del mastógrafo. Esto sí hay que checarlo con mantenimiento, ya que nos llega a alterar la calidad de la imagen. Y bueno, vamos a pasar a los artefactos de software. El artefacto de mama en mama, como tal, no nos interfiere con el diagnóstico, y bueno, se debe a los cambios rápidos de grosor. Como podemos ver en el centro de la imagen, se ve de un tono gris muy diferente al de la periferia. Pero bueno, no nos interfiere al diagnóstico. Los artefactos de barras verticales, ya que en el detector los píxeles están acomodados por bloques, la diferencia de ganancia entre ellos es lo que se nos llega a proyectar en la imagen. Se da donde hay menor o mayor exposición. Por ejemplo, en estas dos imágenes es donde hay menor exposición, no directamente dentro de la mama. Por lo contrario a esta, es directamente en la mama, y sí hay que recalibrar el equipo o ajustar nuestros parámetros de exposición, tal vez igualdar técnicas manuales para ver si así se corrige, y si no, directamente con los ingenieros. El artefacto de pérdida de borde se da en mamas grandes bueno, hemos notado que son espesores de más de 8 centímetros o cuando tiene implantes. El algoritmo de procesamiento analiza los píxeles individuales y los compara con los de la periferia para crear una imagen adecuada. Al no detectar el borde, hace que tenga una apariencia incompleta o agrietada, como esta imagen. Lo corregimos, bueno, dando técnicas manuales, y ya podemos ver la piel. Recordemos que la piel es algo que las doctoras notan mucho por si está engrosada o no. Entonces, sí, no podemos dejar ese tipo de artefacto. Y bueno, repetimos la imagen ya modificando los parámetros de exposición para que se corrija este artefacto. El artefacto de alta densidad, bueno, nos crea dos artefactos, que es el de pérdida de borde y el de sal y pimienta, ya que el equipo no detecta bien los objetos que hay. Por ejemplo, este es un marcapasos o el catéter, ya sea que eleve la exposición o corte el disparo y no alcance a verse bien definido el tejido mamario. Entonces, en estos dos casos sí hay que repetir las imágenes, y en este caso, en la última imagen, realmente no nos afecta. Desde un inicio dimos técnicas manuales y podemos ver bien definido el tejido mamario, y el catéter solo con un halo alrededor de él. Entonces, en esta última sí no habría por qué repetir la imagen. Y bueno, píxeles defectuosos. Por lo regular es el defecto de un solo píxel, y lo corrigen los ingenieros haciendo más calibraciones y para eliminarlo. Igual, hablar directamente con los ingenieros para que lo corrijamos. Finalmente es pérdida de información, entonces sí hay que checarlo. El artefacto de polvo se ve como una microcalcificación, pero es de alta densidad, se ve más brillante. Aquí hicimos un cono de compresión y dimos técnicas muy, muy bajas, es por eso que podemos verlo. Entonces sí es bien importante
mantener nuestros equipos limpios para evitar este tipo de artefactos. Y bueno, por último, los artefactos de visualización. Esta imagen solo fue un error de comunicación del mastógrafo a la estación de trabajo de la doctora. Solo nos llevó la mitad de la imagen. Entonces, bueno, nada más lo corregimos volviendo a enviar la imagen para que llegara completa. Y esta otra es de la placa directamente. Podemos ver estos puntos que interfieren en la imagen. Todos los artefactos de visualización interfieren tanto en las pantallas, que las pantallas sean las adecuadas para poder interpretar mama, o en las placas que ocupamos para la mastografía. Recordemos que la mastografía siempre debe ser impresa en una placa 10x12 y no en una 14x17 para mejorar la visualización. Y bueno, como conclusión, la evaluación constante de los artefactos es crucial para obtener una imagen de buena calidad. La ausencia de estos es la señal de que estamos prestando atención al trabajo que realizamos día a día para lograr imágenes óptimas, ya que algunos de estos artefactos mencionados realmente pueden influir en la evaluación diagnóstica. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.